Buenas tardes a todos los que se conectan y después los que nos van a ver en algún momento. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Adriana Sánchez. Les comento un poquito sobre Adriana. Ella obtuvo bachillerato en matemática y matemática pura y un bachillerato también en ciencias actuariales en la Universidad de Costa Rica. Ella luego realizó sus estudios de posgrado, precisamente de maestría y el de doctorado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada, IMPA, muy reconocido a nivel internacional, ubicado en Río de Janeiro, en Brasil. Voy a admitir a las personas acá. Luego de eso, siguió con un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Matemáticas y Computación en la Universidad de San Paulo, también en Brasil. Y particularmente ha trabajado en problemas de continuidad de exponentes de Lyapunov y en la existencia de estado de equilibrio. Básicamente el área de investigación es en sistemas dinámicos y teoría ergódica. Adri, ¿verdad? Le agradecemos que aquí que haya aceptado la invitación. Para nosotros es un placer escucharlo. Entonces, sin más que decir, me dejo con Adriana. Y una vez más le agradezco que haya aceptado estar aquí hoy. No, más bien, muchísimas gracias a vos, Byron, por la invitación. Entonces, dejen, tal vez, y comparto un poquito la pantalla. Okay. A ver, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les dijo Byron, yo me especializo en un área que se llama sistemas dinámicos y teoría ergódica. Y básicamente lo que trabajo es esto que se llama el problema de continuidad de los exponentes del IAP. La idea de esta charla está enfocada en un público bastante amplio, o sea, pensando principalmente en estudiantes de pregrado. Entonces, mi idea es hacerla como un poquito introductoria, empezando mucho con conceptos básicos, como qué es un sistema dinámico, qué es teoría ergódica. Ya un poquito más adelante vamos a ver conceptos ya más específicos de lo que yo hago, que tiene que ver con los cociclos y que son los exponentes del IAPAM. Y al final sí vamos a ver un poquito lo que son los resultados que están un poquito más o menos relacionados con lo que yo hice principalmente en mi tesis doctoral. No voy a meterme en muchas cosas técnicas. Igual si a alguien gusta ya que veamos detalles más técnicos sobre las pruebas o ideas de las pruebas, lo podemos ver también al final, o si gustan también, estos resultados ya están publicados, entonces les puedo compartir también los artículos y los podemos discutir después. En cualquier momento que tengan dudas, por favor, no duden en levantar la mano o abrir el micrófono y hacerme la pregunta, no tengan pena en interrumpirme. Entonces, básicamente, quiero empezar con la definición de qué es un sistema dinámico. Y ahí lo que quiero es principalmente preguntarle a ustedes, ¿qué creen ustedes que es un sistema dinámico? Entonces, si gustan, ahí por el chat les acaban de compartir o les van a compartir un link. Déjame ver, creo que ese link no era. Se los comparto por acá. Con ese, no sé por qué no me está dejando copiar el link. Ya se los comparto, pero igual pueden ingresar a la página menti.com que aparece ahí arriba y con ese código 6440-3426 ustedes pueden poner cuál es o qué creen ustedes que es un sistema dinámico. Entonces piensen un poquito, ¿qué creen ustedes que significa eso? Sistemas dinámicos, ¿a qué les suena? Ninguna respuesta es mala, o sea, cualquier cosa que se les venga a la cabeza lo pueden poner, es perfectamente válido. Lo que quiero es ver qué entienden ustedes por eso. Ahora sí ya.
Igual, ya el link se los enviaron por ahí, entonces si gustan usar el link lo pueden hacer. Entonces, ¿a qué les suena eso? ¿A qué les suena un sistema dinámico? Sobre todo esa palabra dinámico, ¿qué creen que quiera decir? Cuando terminan de rellenar las opciones, le dan enviar y la idea es que eso vaya a ir apareciendo en la pantalla. Algo que se mueve mucho, pues sí, ¿verdad? La parte dinámica quiere decir eso, ¿verdad? Algo que varía, objetos que cambian. Exacto, tienen como esa parte dinámica como que nos referencia a eso, ¿verdad? Cosas que están cambiando, que se están moviendo constantemente, que cambian con el tiempo. Eso del tiempo es muy importante porque las cosas pueden cambiar respecto a ciertas perspectivas, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa, de hecho, los sistemas dinámicos principalmente, es cómo cambian con respecto el paso del tiempo. Entonces, básicamente es esa la idea. Los sistemas dinámicos tienen que ver con ese concepto de cambio, de variación, cosas por el estilo. Entonces, déjenme, me regreso a la presentación. Y formalmente, la definición de un sistema dinámico es eso, es algo, un sistema cuyo estado va cambiando con el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, imagínense, por ejemplo, la población de Costa Rica. ¿Ok? Hace poco rompimos los 5 millones, ahí la población va creciendo, va disminuyendo conforme van pasando las muertes, etc. Ok, entonces, eso es un sistema que va cambiando conforme va pasando el tiempo. O piensen, por ejemplo, tal vez en un gas. Imagínense una caja y en esa caja tienen atrapado un gas. El gas está formado por diferentes partículas. Entonces, esas partículas se inician en una posición con una cierta velocidad y después se van golpeando unas a otras y se van moviendo a lo largo de toda la caja. O inclusive lo podemos hacer más sencillo. Piensen en una mesa de billar. Ustedes ponen la bolita, golpean la bolita de billar, la blanca, y eso que genera una reacción en cadena, ¿verdad? Con las otras bolitas que van golpeando las otras bolas, las paredes de la mesa de billar, y ahí van creando algo que va cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Okay? Entonces esos son ejemplos de lo que son sistemas dinámicos. Entonces básicamente los sistemas dinámicos se dividen en dos tipos, los que son continuos y los que son discretos. Continuos tienen que ver mucho con lo que son las ecuaciones diferenciales. Si no han visto ecuaciones diferenciales, no se preocupen, es nada más una ecuación donde aparecen derivadas. Entonces, por ejemplo, esta de acá, que ustedes ven aquí, esta es una ecuación diferencial. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos una función x y lo que quiero es que su derivada dé igual a la función original multiplicada por una cierta constante a. Entonces, si ustedes se acuerdan de las propiedades de las funciones clásicas, cuando derivamos las funciones exponenciales, son justamente las que satisfacen ese tipo de propiedades. Entonces, esta función exponencial es la que satisface esa ecuación diferencial. Y esto lo podemos interpretar como un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque conforme vamos mudando el t, el tiempo que aparece acá, esa solución va a ir mudando. Aquí el x0 es una condición inicial. Ok, el x0 es el punto de partida, por decirlo así, el punto donde pusimos la bolita inicialmente en nuestra bola de billar. Ok, entonces formalmente un sistema dinámico continuo lo podemos ver como un flujo, ¿ok? Como unas funciones que dependen del parámetro t, donde t es el tiempo y puede ser cualquier número real, que satisfaga estas dos propiedades que aparecen acá, que el f0 es la identidad y que la composición de dos funciones es igual a la suma de los tiempos. Tal vez si lo vemos en el ejemplo que vimos antes, en nuestro caso el f t de x0 sería nuestra función exponencial, x0 y a la at. Vean que ahora el t es un parámetro, ¿ok? Estoy viendo la solución de esa ecuación diferencial como un flujo. Entonces, en este caso es una función que depende de la condición inicial
Y el tiempo es un parámetro que va a definir mi familia. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, el f de t compuesto con f de s, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener f de t de f de s de un cierto x0. Esto sería simplemente el f de t de mi función exponencial. Y ahora, este valor que aparece aquí es como si fuera el x0 anterior. Entonces, cuando volvemos a componer esta función, sería simplemente este x0 a la, perdón, aquí le puse t y aquí debería ser s porque estábamos con s. Aquí era AS, aquí sí es AS por E a la AT. Y obviamente por las propiedades exponenciales se satisface que al multiplicar esas dos exponenciales, en el fondo lo que tenemos es la suma de los exponentes. Entonces vean que se satisface esas dos propiedades que tenemos ahí. ¿Ok? Cuando vamos moviéndonos a lo largo del tiempo, cuando yo considero todas las posibilidades para el t, cuando consideramos este conjunto de acá, a eso se le conoce como la órbita del punto x0 o la trayectoria. ¿Ok? Ahora, ese es un caso particular de lo que son los sistemas dinámicos continuos. Pero también existe otro tipo de sistemas dinámicos que son los sistemas dinámicos discretos. Es decir, ahora es como si ya no estuviera viendo el tiempo en todo R, sino que lo vamos a ver en un espacio discreto, como por ejemplo, solo voy a conseguir los números naturales. Entonces, un ejemplo de un sistema discreto es este que tenemos acá, que tenemos una función cuadrática en el intervalo 0, 1. Entonces, agarro un número, lo elevo al cuadrado y esa es mi función, simplemente. Entonces, ¿cómo vemos esto como un sistema dinámico? Lo que voy viendo es qué pasa cuando yo agarro ese punto, imagínense por ejemplo, en un medio, es un punto entre 0 y 1, le aplico esa función, la elevo al cuadrado, me da un cuarto, y ahora vuelvo a aplicarle la función otra vez. Es decir, lo continúo iterando, continúo aplicando la función varias veces y voy viendo qué pasa con ese número. Entonces ya pasé de un medio a un cuarto, de un cuarto voy a pasar a un 16avo y así voy a seguir. Todos esos puntos son los que van a ser ahora la órbita de mi sistema dinámico discreto. Ok, entonces formalmente, pues es básicamente un sistema iterativo donde para obtener el punto n más 1 voy a necesitar el punto n, es decir, el punto anterior. Y le voy a aplicar una función que es la dinámica que yo tengo definida, en este caso el x cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que podemos ver las dinámicas de las dos formas, como si fueran sistemas continuos que tienen que ver con flujos y soluciones de ecuaciones diferenciales, o como sistemas discretos que tienen que ver con funciones como por ejemplo difiomorfismos o homomorfismos que vamos iterando y vamos viendo qué pasa con sus iteradas en el tiempo. ¿Ok? Se pueden relacionar, se puede pasar de un sistema continuo a un sistema discreto de cierta forma, no me voy a poner mucho detalle en eso, pero esos son los principales tipos que vamos a considerar acá. ¿Ok? Básicamente en lo que yo trabajo, en los exponentes de Lyapunov, nosotros nos enfocamos en lo que es la dinámica discreta, no nos metemos tanto en la dinámica continua, aunque básicamente casi que todos los resultados en teoría ergódica son equivalentes, si están en una dinámica continua, si están en una dinámica discreta. Y bueno, a eso me lleva a qué es la teoría ergódica. ¿Okay? Vean, por ejemplo, esos ejemplos que les puse al puro inicio de la población en Costa Rica, o el gas atrapado en una caja, o el juego de billar en una mesa de billar. Eso tenemos nuestro sistema dinámico, que es qué pasa cuando se van golpeando las bolitas, por ejemplo, en la mesa de billar. Pero también hay algo que tomar en cuenta. O sea, si yo tengo la mesa de billar, recuerden, golpeamos la bolita y esa bolita sale disparada y golpea otras bolas y golpea otras mesas. ¿Qué otra cosa creen ustedes que sea importante considerar ahí? O si estamos, por ejemplo, en el ejemplo de la caja, donde está el gas ahí atrapado y las partículas de gas pasan dando vueltas dentro de la caja. ¿Qué hay otro elemento importante que ustedes ven ahí que deberíamos considerar para hacer nuestro análisis? ¿Se les ocurre algo?
Ni idea. A ver, tal vez otro ejemplo más claro. ¿Es lo mismo decir la población de Costa Rica que decir la población de Centroamérica? No, ¿verdad? Una es más grande que la otra. ¿Qué fue lo que cambió ahí? Por aquí dicen la frontera, ajá. Básicamente lo que cambiamos fue el espacio en el que estábamos trabajando, ¿cierto? Si yo agarro Costa Rica, pues me fijo en la población de Costa Rica y ahí tiene una cierta dinámica. Si ya me fijo en toda la población de Centroamérica, pues ahí la dinámica, el comportamiento va a cambiar porque ya son muchos países, son muchas cosas que van ahí de por medio. Lo mismo si tengo el gas, por ejemplo, es diferente si tengo una caja más grande o más pequeña o la mesa de billar más grande. O, por ejemplo, si la mesa de billar ya no es rectangular, si tiene otra forma particular, que de hecho se han hecho experimentos con mesas con billares de diferentes formas. Entonces, eso es algo muy importante a considerar cuando trabajamos con sistemas dinámicos. Ese concepto de como de área o más general es lo que llamamos un concepto de medida. Entonces, básicamente la teoría ergódica es lo que relaciona los sistemas dinámicos con una medida invariante. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto de medida? Si ustedes ya llevaron algún curso de análisis introductorio o de teoría de la medida, saben que una medida pues tiene un conjunto, tiene una sigma álgebra y es una función que satisface esas tres propiedades, perdón, que es positiva, que el vacío es cero y que tiene la propiedad de subaditividad. Si no han llevado un curso de medida, no se preocupen. Básicamente, el concepto de medir es algo muy intuitivo. Entonces, veamos, por ejemplo, estos ejemplos que tengo acá. Si ustedes piensan en la recta, vamos en R, yo quiero medir las cosas, yo pienso, por ejemplo, en todos los intervalos. Yo tengo un intervalo y quiero saber cuál es el tamaño de ese intervalo. Entonces, ¿qué hacemos para determinar el tamaño del intervalo, determinar su longitud? Pues simplemente lo que hacemos es agarrar los extremos, restarlos en valor absoluto, ¿cierto? Y eso representa el tamaño de mi intervalo. ¿Cuánto mide ese pedacito en la recta numérica? Ese es el concepto de medida, poder dar ese tamaño de ese intervalo como un número real positivo. Pero eso es en R. Yo puedo generalizar esto a cualquier espacio euclidio Rn, por ejemplo en R3, solo que en lugar de considerar el tamaño o la longitud de una recta, voy a hablar de volúmenes. Por ejemplo, en R3, si tengo una caja, un cubo o si tengo una bola en R3, puedo calcular el volumen y esa va a ser una unidad de medida. No son las únicas medidas que podemos definir ahí, pero es una forma de medir. Ahora, esta que aparece acá es un poco particular. Esta ya no es como una medida tan intuitiva que veamos en los espacios euclidios, pero es muy clásica en los sistemas dinámicos y es lo que conocemos como un delta de Dirac. Entonces, básicamente la medida de delta de Dirac lo que te dice es, ustedes agarran un punto fijo, o sea, agarran un punto, lo fijan en el espacio, qué sé yo, agarran en la recta el cero. Y el delta de Dirac en ese punto básicamente lo que hace es una función que va a recibir un conjunto y les va a decir si ese conjunto tiene o no ese punto que ustedes seleccionaron. Entonces, por ejemplo, si ustedes agarraron el punto cero y agarran un intervalo que da de menos 5 a 24, por ejemplo, ustedes lo ponen en la medida, esa medida les va a decir, ¿tiene el cero? Sí. Entonces, vamos a devolver un 1 como la medida, porque ese conjunto sí tenía el cero. Ahora, si el conjunto no tiene el cero, pues simplemente les va a decir que es un conjunto de medida cero, que ahí no está ese punto que ustedes escogieron. Como les digo, este tal vez no es un ejemplo como tan intuitivo, pero en sistemas dinámicos sí se utiliza mucho. Y de hecho, en mi trabajo, en mis teoremas, es como una de las herramientas básicas para poder encontrar unos contraejemplos por ahí. ¿Ok? Ahora, las medidas, pues cualquier cosa puede ser una medida, pero a mí me interesa relacionarlas con los sistemas dinámicos. ¿Ok? O sea, yo no, si yo tengo estas dos cosas, por un lado tengo la medida, por otro lado tengo el sistema dinámico, a mí me interesa ver cómo se relacionan.
Y la forma de relacionarlos es con este concepto de medida invariante. Una medida se dice invariante bajo la dinámica o que el sistema dinámico deja invariante la medida si básicamente la acción de la dinámica no me cambia la medida de los conjuntos. Vean que acá básicamente eso lo que dice es que si yo le calculo la imagen inversa a un conjunto por mi dinámica, la medida queda exactamente igual, ¿ok? Entonces, los conjuntos no se ven afectados, o la medida de los conjuntos no se ve afectada cuando aplico la dinámica. Y eso es lo más importante de ahora en adelante en teoría ergódica. Teoría ergódica, yo necesito tener esa relación entre una medida y una dinámica y que las dos como que se lleven bien, por decirlo así. O sea, que tengan esta relación de invariancia. Si regresamos a los ejemplos que vimos antes, por ejemplo, el primer ejemplo que vimos, la medida en la recta, que es simplemente calcular el tamaño de los intervalos, esa es una medida invariante para la dinámica de la traslación. Vean que esta función f lo que hace es agarrar un punto x y le suma una constante a. Esa constante es fija, cualquiera. ¿Okay? Pueden ponerle 2, por ejemplo. Entonces ustedes agarran un punto y le suman siempre 2. Lo están trasladando 2 espacios a la derecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes agarran un intervalo y lo trasladan, ese intervalo, pues el tamaño quedó igual, no lo hicieron lo más grande ni lo más chiquito, nada más le cambiaron la ubicación. ¿Ok? Entonces, de hecho, este cálculo que está aquí es justamente eso, ver que cuando nosotros calculamos la medida de ese intervalo después de haberle aplicado esa dinámica, después de haberle hecho esa traslación, ese conjunto pues no cambia de tamaño, el tamaño queda exactamente igual. ¿Ok? Entonces ese es el primer ejemplo que vemos de una medida invariante por una dinámica. ¿Ok? Ahora, si consideramos el otro ejemplo que vimos, que era el de deltas de Dirac, tenemos que considerar una dinámica cualquiera. Pueden definir una dinámica f cualquiera, pero que satisfaga que tiene al menos un punto fijo. ¿Qué quiere decir que sea un punto fijo? Que si ustedes agarran f de a, el resultado es igual a a. O sea, la dinámica no le hace nada a ese punto. Entonces, si yo agarro la medida como el delta de Dirac de ese punto, que es el punto fijo, piensen por ejemplo en x cuadrado. ¿Qué puntos fija x cuadrado? ¿Cuáles puntos creen ustedes que deja fijos x cuadrado? Entre 0 y 1. El 1, por ejemplo, el 0 también, ¿verdad? Entonces, esos puntos fijos yo puedo agarrar el delta de Dirac como el delta de 0, por ejemplo. Y esa medida va a ser invariante para esa dinámica del x cuadrado. ¿Ok? Lo mismo si agarro el delta de Dirac como delta de 1, porque el 1 también es un punto fijo. O sea, no importa que yo le aplique la dinámica, ese punto, si estaba en ese conjunto, va a seguir estando en ese conjunto. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, estos dos ejemplos que tenemos aquí son ejemplos de sistemas ergódicos. Tenemos un sistema dinámico y tenemos una medida que es una medida invariante. Bueno, en realidad, cuando hablamos de conjuntos, sistemas ergódicos, estamos hablando de algo un poquito más fuerte. O sea, ahorita más adelante les voy a mencionar qué es una medida ergódica, ¿ok? Que es una propiedad un poquito más fuerte de la invariancia. Pero estos son los primeros ejemplos donde tenemos esa relación entre un sistema dinámico y una medida invariante, ¿ok? Ahora, ya en esta parte vamos a meternos. Empezamos como en el área más grande, que era sistemas dinámicos, luego lo redujimos un poquito, nos metimos en un filtro para meternos a teoría ergódica, y ahora vamos a meter todavía un filtro más grande para ya meternos en mi área de especialización, que son los exponentes del IAPA. ¿Ok? Entonces, quiero darles tal vez primero, antes de empezar con esta parte, una pequeña motivación. Y es, por ejemplo, yo les he dicho que los sistemas dinámicos nos ayudan desde cierta forma a modelar fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Como por ejemplo este fenómeno del crecimiento poblacional o la dinámica de gases o los billares. Todos esos son ejemplos de sistemas dinámicos que nos ayudan a entender fenómenos de la naturaleza. ¿Ok? Ahora, los fenómenos de la naturaleza tienen un comportamiento que va a depender de las condiciones iniciales. ¿Recuerdan aquel X0 que vimos en la solución de la ecuación diferencial?
O imagínense si están en el ejemplo de del billar, la posición inicial donde ustedes ponen la bolita blanca. ¿Okay? Esa es la condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del sistema, si yo cambio un poquitín la posición de la bolita y tiro de una vez el billar a jugar, eso puede que cambie mucho la dinámica. O sea, puede que lo que pasa después de que yo tiro la bola, cuando moví un épsilon, nada más un pelín, la posición inicial de la bola blanca, puede hacer que toda la dinámica cambie. ¿Ok? Entonces, a mí me gustaría poder medir o poder predecir si mi sistema va a ser caótico o no. O sea, caótico que básicamente quiere decir que si yo cambio un poquito la condición inicial, ya el resultado fue totalmente diferente. Imagínense que ustedes están en el billar, tiraron la bola, ahí eso generó una órbita, ustedes van siguiendo dónde va golpeando la bola y cuáles otras bolas y las paredes que vaya golpeando. En el momento en que ustedes cambiaron un pelín la bola, tiran y ya la órbita que generó es totalmente diferente. ¿Ok? Tal vez hasta se salió de la mesa. Entonces, eso es un comportamiento caótico. Los exponentes de Lyapunov me permiten a mí tratar de predecir o saber, mejor dicho, si un sistema va a ser caótico o no. Van a ser en el fondo unos ciertos números con que yo diga si ese número es positivo, ya mi sistema va a ser caótico y de hecho me va a decir qué tan caótico va a ser. O sea, es una medida del caos dentro de un sistema. ¿Ok? Y de hecho tiene muchas aplicaciones en matemática aplicada, valga la redundancia. Por ejemplo, modelos matemáticos de enfermedades, como por ejemplo estos modelos del COVID que han habido tantos últimamente, enfermedades de problemas de osteoporosis, cosas por el estilo, se utilizan, una vez que se tiene el sistema dinámico que trata de modelar este fenómeno, se utilizan los exponentes de Lyapunov como medidas para identificar si una persona tiene o no tiene dicha enfermedad. O, por ejemplo, si nos vamos del lado de Machine Learning, existe gente que está trabajando con definir los exponentes de Lyapunov para ciertos métodos de Machine Learning para poder determinar la convergencia de los métodos o qué tan buenos son estos métodos. Entonces, los exponentes de Lyapunov vienen, de hecho, de la matemática aplicada, vienen de problemas físicos, de problemas ¿cómo se llaman? De conductividad de metales. Entonces, nosotros propiamente, o yo lo que trabajo, no es tanto esa parte aplicada, sino ya la parte un poquito más teórica, y para eso trabajamos con unas cosas que se llaman cociclos, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, los cociclos es básicamente, vamos a tener una base, vamos a tener nuestro espacio, un espacio con una medida, vamos a llamarle medida de probabilidad, eso es que la medida del espacio es 1. Tenemos nuestra dinámica con la medida esta invariante y vamos a tener ahora una función extra, esa función A. Vean que esa función agarra puntos en mi espacio y me está devolviendo matrices. O sea, está agarrando un X en M y me va a devolver una matriz en G, que G es cualquier matriz invertible. ¿Ok? Ahora, esa función A me va a definir un cociclo lineal de esta forma, que es básicamente, a este tipo de funciones les llamamos skewProduct, que tiene como dos coordenadas. Entonces, esto es un skewProduct, donde en la primera coordenada tenemos la acción de la dinámica, vean que el F es mi dinámica base. Entonces, en esa primera coordenada está la acción de esa dinámica, y en la segunda coordenada está la acción de esa función A. Entonces, vean que básicamente este A de X es una matriz, y le estoy aplicando esa matriz a este vector U. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se conoce como el cociclo lineal que define A sobre la función F. ¿Ok? Ahora, como nosotros estamos trabajando con sistemas dinámicos discretos, me interesan las iteradas de esos sistemas dinámicos. Y por eso tenemos que analizar las iteradas de ese cociclo lineal, que básicamente está dada por la iterada de la función y la iterada del cociclo. Solo que la iterada del cociclo tenemos que definirla de cierta forma, que es esta de acá. Cuando hablamos de la iterada del cociclo, es este producto dinámicamente definido.
¿Por qué dinámicamente definido? Porque vean que lo que estoy haciendo es multiplicando básicamente esta matriz, etcétera, con todas esas matrices. Y lo que está cambiando es el punto donde estamos evaluando la función A. Vean que lo estoy evaluando a lo largo de la órbita del punto X. Ok, entonces empecé en X, después seguí en f de X, y ahí seguí hasta la iterada n-1 de X. Ok. Ahora, eso es si mi sistema dinámico no es invertible. Si el sistema dinámico fuera invertible, podemos definir también lo que es su iterada inversa, que simplemente calculamos la imagen inversa de f menos n y el iterado de A pues se define igual. Recuerden que la matriz A es una matriz invertible. Entonces simplemente multiplico ahora por la órbita hacia atrás, por decirlo así, desde f-1 hasta f-n, multiplicando siempre las inversas de esas matrices. ¿Ok? Nosotros abusamos mucho la notación y a veces hablamos de cociclo, bueno, no a veces no, siempre hablamos de cociclo cuando nos referimos a la función A, no tanto cuando hablamos del F mayúsculo. Entonces van a ver que más adelante yo me refiero a cociclo, refiriéndome principalmente a esa función A. ¿Ok? Ahora, este es un tipo especial de cociclo. De hecho, si han llevado o si están llevando geometría diferencial ahorita, ya probablemente vieron lo que es el fibrado tangente y ese tipo de cosas. Con ese tipo de conceptos se puede definir ciclos todavía más generales, ciclos suaves que se llaman, otro tipo de funciones todavía un poquito más generales, pero que tienen más o menos como ese concepto de una especie de skew product por ahí. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso vamos a considerar este que es el cociclo más sencillo, por decirlo así. Ahora, ejemplos de esos cociclos. Vamos a considerar esta dinámica base, que es el espacio de sucesiones de matrices. Entonces, recuerden, SL2 es el espacio de matrices invertibles que tienen determinante 1. ¿Okay? Entonces, vamos a agarrar el espacio de todas esas matrices, se va a agarrar sucesiones en esas matrices. Ese va a ser mi N. Y el F va a ser una dinámica que se conoce como el shift o el deslocamiento. ¿Ok? Entonces, básicamente esa dinámica, ¿qué es lo que hace? Agarra mi sucesión y lo que hace es desplazarla una posición a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? La matriz que estaba en la posición 0, después de que yo le aplico el shift o el deslocamiento, va a pasar a estar en la posición 1. La que estaba en la posición 1 va a pasar a estar en la posición 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, eso es con respecto a la dinámica base. Recuerden que yo tengo que definir siempre mi dinámica base, mi ciclo o mi función A y mi medida. ¿Ok? No me voy a meter mucho en la medida acá, en la medida del deslocamiento. Ahorita vamos a entrar un poquito más en eso, pero sí quiero que veamos el cociclo que está asociado a esa dinámica. Y el cociclo que está asociado a esa dinámica se le conoce como producto aleatorio de matrices. Es esa A que ustedes ven ahí, esa A mayúscula. Entonces, básicamente lo que hace esa función es agarrar una sucesión de matrices y me devuelve la sucesión que estaba en la posición 0. Eso es todo lo que hace, nada más. Entonces vean que si ustedes tienen un montón de sucesiones todas diferentes, pero comparten la misma posición central, o sea, tienen la misma matriz en la posición 0, pues a este cociclo no le importa que las sucesiones son diferentes, siempre me va a devolver lo mismo, porque solo como que se enfoca en la parte central. De hecho, ese tipo de cociclos se conocen también como localmente constantes, como solo me importa este pedacito de la sucesión, lo demás no importa aunque las sucesiones sean diferentes. Ahora, ¿por qué se le conoce como producto aleatorio de matrices? Porque si ustedes ven abajo, cuando calculamos las iteradas, si ustedes ven acá, ¿qué es lo que pasa cuando iteramos ese cociclo de ahí? Entonces, cuando calculo la primera, pues me devuelve la primera matriz, la que estaba en la posición 0. Cuando calculo la segunda, recuerden que el shift ya me cambió la posición. Ok, entonces ahora me va a devolver el que está en la posición 0, que va a ser el alfa 1.
Perdón, creo que les dije el deslocamiento al revés. Les dije el deslocamiento hacia la derecha y era más bien deslocamiento hacia la izquierda. Entonces, más bien es al revés. Cuando estoy en la posición 1, esa posición 1 va a pasar a estar en la posición 0. Cuando estoy en la posición 2, después del shift, esa posición va a pasar a la posición 1. O sea, más bien me estoy moviendo hacia la izquierda y no hacia la derecha. Por eso acá, cuando yo calculo la segunda iterada, aquí debería ir el alfa 2, la tercera iterada va al alfa 3 y así hasta que llego al alfa k-1. O sea, voy a multiplicar las primeras k matrices de mi sucesión. ¿Ok? Entonces, por eso es que se le conoce como el producto aleatorio de matrices, porque básicamente conforme voy iterando lo que voy haciendo es eso, ir multiplicando matrices. ¿Ok? Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo, que es muy sencillo, es el cociclo derivado. Imagínense que ustedes tienen un difeomorfismo. Entonces, recuerden, un difeomorfismo es una función invertible que es diferenciable y su inversa también es diferenciable. ¿Ok? Entonces, básicamente, yo tengo esa función que es diferenciable y voy a definir mi cociclo como la derivada. Simplemente eso. ¿Ok? Ahora, este cociclo es un poquito particular porque vean que depende directamente de la dinámica. Ven que en el ejemplo anterior, esta función A no dependía del shift. O sea, agarraba una sucesión y me devolvía el alfa 0. Sus iteradas, como están dinámicamente definidas, ahí sí van a depender de la dinámica. Este no. Este, el cociclo derivado, sí va a depender su definición de la dinámica. Entonces, si yo cambio la dinámica, voy a cambiar el cociclo inmediatamente. Van ligados, están pegaditos, los dos van de la mano. ¿Ok? Y por último, quería darles un ejemplo muy particular de cociclos, que es el cociclo de Schrödinger. Me imagino que la mayoría de ustedes ha escuchado lo que es la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? La ecuación famosísima en física. Nosotros vamos, este ejemplo está basado no precisamente en esa ecuación diferencial, sino en una versión discreta de esa ecuación donde se define lo que se conoce como el operador de Schrödinger. Entonces vamos a considerar el espacio L2, que el espacio L2 se define como el espacio de todas las sucesiones que son cuadrados sumables. Es decir, vean acá, son todas las sucesiones. Aquí tenemos una sucesión de números reales, pero lo importante acá es que cuando calculamos la suma de los valores absolutos al cuadrado, esta serie converge. ¿Okay? Eso quiere decir que sean cuadrados sumables. Entonces, en ese espacio, vamos a definir el operador de Schrödinger, que es este H que está acá. Entonces, vean qué es lo que hace ese operador. Agarra el elemento n de la sucesión y lo que va a hacer es fijarse quién es el elemento n más 1, le va a sumar el elemento n menos 1, o sea, el que va más adelante, el que viene atrás, y el Vn lo que le va a hacer es que le va a multiplicar por esta función Vn de acá. ¿Ok? Y eso se lo sumamos también. Ese V es una función acotada que se conoce como el potencial. ¿Ok? Ese es el operador de Schrödinger para la función discreta. En este caso, de la función de Schrödinger que vamos a considerar. Nosotros lo que queremos ver es lo siguiente. Vamos a considerar una dinámica, que esa dinámica puede variar. Ustedes pueden escoger, por ejemplo, el deslocamiento, el primer ejemplo que vimos en el cociclo, por ejemplo, que agarraba una sucesión y se movía a un espacio a la izquierda. O pueden tomar una rotación irracional. Y por rotación irracional me refiero, por ejemplo, imagínense que están en el círculo y están rotando en un ángulo irracional. Por ejemplo, en pi. Están moviéndose siempre en pi, por decir algo. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la dinámica que ustedes escojan, así vamos a tener un cociclo de Schrödinger diferente. Por ejemplo, si agarramos la del deslocamiento, va a ser un cociclo de Schrödinger aleatorio. Mientras que si agarramos la de rotación irracional, va a ser uno cuasi periódico. ¿Ok? Ahora, les he mencionado esto, pero no les he dicho todavía cuál es el cociclo. Les dije cuál era el operador de Schrödinger, el H, pero todavía no les he dicho quién es el cociclo, quién es el A, que me define el F mayúscula, el skew product que vimos antes. ¿Ok? Entonces, para eso, vamos a considerar este potencial que aparece acá,
que el VN va a ser simplemente agarrar una función U y evaluarla en la iterada enésima de un punto X. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos buscar quién es el cociclo de Schrödinger. Y lo que vamos a hacer es considerar un problema de autovalores. Me imagino que la mayoría de ustedes ya llegó a álgebra lineal, entonces han visto, déjenme escribirlo acá, el problema de autovalores, que es algo como esto, ¿cierto? Yo ando buscando el lambda, tal que a la hora de aplicarle la matriz a V, el resultado me dé justamente lambda por V. ¿Ok? Entonces, en este caso, para el operador de Schrödinger es algo similar. Yo tengo aquí el operador de Schrödinger de U. U es toda una sucesión. Y quiero buscar el E que satisfaga esta igualdad. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo escribimos como un sistema de ecuaciones, vamos a obtener esta notación matricial. Eso que ven ustedes ahí. Vean que las primeras dos coordenadas, la n más 1 y la n, van a depender de la n y la n menos 1. Es decir, es un problema recursivo. Entonces, si yo sigo aplicándole, viendo a ver un y un menos 1 en términos de un menos 1 y un menos 2, etcétera, eventualmente voy a llegar a estos términos de acá, al U1 y al U0. Y aquí lo que me va a ir quedando es una multiplicación de un montón de matrices. Esa multiplicación de esas matrices va a ser la iterada de mi cociclo, que es justamente esta función que ven ustedes acá. Entonces, es una función que tiene el valor propio y el potencial que define la ecuación de Schrödinger. Hay muchísimos trabajos relacionados con esto. Muchísima gente trabaja con esto, tanto desde el punto de vista, con ese tipo de ciclos, desde el punto de vista de matemática pura como de matemática aplicada, porque tiene muchas aplicaciones a la física. Entonces, por eso es un cociclo interesante para que lo conozcan por ahí. ¿Ok? Entonces, ya vimos algunos ejemplos de dinámicas y de cociclos clásicos que podemos utilizar. Ya con eso podemos definir lo que es un exponente de diápono. ¿Ok? Entonces, básicamente un exponente de diápono es simple y sencillamente esos límites que ven ustedes ahí. ¿Ok? Entonces, agarramos el cociclo, su iterada enésima, calculamos la norma, el logaritmo y lo dividimos entre n. Una vez que ya tenemos eso, calculamos el límite cuando n va para infinito y el resultado de eso, si es que existe, pues va a ser nuestro exponente de diápono. Vean que ahí aparecen dos. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? En exponentes de diáponos en realidad es como los valores propios. O sea, básicamente son, de hecho son valores propios de ciertos operadores, pero entonces va a depender de la dimensión del espacio en el que estemos trabajando. En este caso, yo les dije que estábamos trabajando con matrices en SL2, o sea, matrices de tamaño 2×2. Eso quiere decir que a lo sumo vamos a tener dos exponentes de diápono. El exponente superior, que es ese lambda más que aparece ahí, y el exponente inferior, que es ese lambda menos. ¿Ok? Si yo estuviera trabajando con matrices de mayor dimensión, en SLD o YLD, por ejemplo, pues ahí yo puedo tener inclusive D exponentes del diápono. ¿Ok? Ya la definición de ellos no es tan sencilla. Bueno, es como esta, pero ahí tenemos que involucrar un producto exterior. ¿Ok? Pues por eso, por ahora nos vamos a enfocar en dimensión 2. Ahora, ustedes me pueden decir, ok, pero ¿qué me garantiza que ese límite exista? Ok, puede ser que ese límite no exista y que no existan los exponentes del diápono. Pero resulta que si tenemos esta condición de integrabilidad, esos exponentes van a existir en casi todo punto. Y eso es lo que se conoce como el teorema de Furstenberg-Kestel. Entonces, básicamente, si yo tengo que el logaritmo del cociclo es integrable, esos límites van a existir. Ahora, ¿qué quiere decir para casi todo punto? Básicamente mi medida es como, ¿cómo decirlo? Es como un lente, ¿ok? Que me hace ver las cosas que son importantes para mí. Entonces, las cosas que son importantes para mí tienen medida positiva
Mientras que las cosas que al sistema o a esa medida no le interesan, van a tener medida cero. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que está diciendo eso es que los puntos donde esos límites no existan para la medida no me importan. O sea, es como si no existieran. Entonces, yo puedo asumir casi que en todo punto va a existir ese límite de ahí. Eso es lo que me quiere decir ese casi todo punto de ahí. Ahora, esas funciones son funciones invariantes, quiere decir que no cambian si yo les aplico la dinámica primero al punto. Y también son integrables, entonces tengo esa relación con ese límite de ahí y la integral. Básicamente puedo sacarle el límite de la integral. ¿Ok? Ahora, hasta aquí solo hemos trabajado con medidas invariantes. Y con medidas invariantes tenemos que existe casi todo punto, estos límites, estos puntos que se conocen como los exponentes de Lyapunov, y que dependen del punto en el que yo estoy trabajando. Vean que acá estas funciones aquí dependen del x. Pues obviamente su integral no va a depender de x, pero depende de la medida. ¿Ok? Ahora, eso es cuando tenemos medidas que son simplemente invariantes. Yo les mencioné al inicio que había una propiedad un poquito más fuerte, que es esto, que es una medida ergódica. Entonces, ¿qué quiere decir que una medida sea ergódica? Básicamente, lo que dice es que si yo tengo un conjunto que es invariante, es decir, un conjunto que la dinámica lo mantiene igual, no lo mueve, esa medida o la medida de ese conjunto va a ser cero o va a ser la medida total. ¿Qué quiere decir eso? Los únicos conjuntos invariantes que va a tener mi dinámica respecto a la medida es como si fueran el vacío o como si fueran todo el conjunto. ¿Ok? Esas son las únicas dos opciones que tenemos. Es con esa condición, si tenemos esa propiedad de ergodicidad, los exponentes del Lyapunov van a ser constantes, básicamente. ¿Ok? Y van a tener esta relación que vemos acá, de este ínfimo para el exponente superior y este supremo para el exponente inferior. Y ahora vean que aquí ya esto no va a depender del x, sino que va a depender meramente de la medida y del cociclo con el que estoy trabajando. ¿Ok? Y obviamente de la dinámica que estamos fijando como dinámica base. Pero entonces ya el punto no va a importar, sino que lo que me importa es el cociclo y me importa la medida. Y ahí es donde empieza básicamente toda mi investigación de doctorado, en tratar de entender cómo se comportan estas funciones, este lambda más y este lambda menos, cuando perturbamos un poco el cociclo o la medida. Es decir, ¿qué pasa si yo agarro un cociclo B que está muy cerca de A? ¿Será que los números, esos lambdas se mantienen cerca o será que ya nos dan valores totalmente diferentes? O lo mismo con la medida. Si yo agarro una medida eta que está muy cerca de ese mu, ¿qué pasa con esas funciones? ¿Se mantienen cerca? ¿Se van muy lejos? Etcétera. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, vean que estamos viendo esos lambda más y esos lambda menos como funciones del cociclo y de la medida. ¿Ok? Cuando queremos hablar de problemas de continuidad, analizar este tipo de cosas, de este comportamiento de esas funciones, lo primero que tenemos que hacer es definir la topología. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué quiere decir que esa matriz B está cerca de la matriz A? ¿O qué quiere decir que esa medida eta esté cerca de esa medida mu? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que definir, ese concepto de cercanía. ¿Ok? Entonces, las topologías clásicas con las que uno trabaja en el espacio de cociclos, por ejemplo, es esta de acá que se conoce como la topología Holder, que aquí nada más les puse un recordatorio. Una función decimos que es Holder si satisface esta desigualdad de acá para alguna constante C y algún número positivo alfa. Bueno, C también tiene que ser positivo, ¿ok? Entonces, si satisface esa desigualdad para cualquier par de puntos X y Y en el espacio, podemos decir que es una función Holder y el espacio de todas las funciones Holder lo denotamos como H de alfa y le asociamos esta norma de acá, ¿ok? Entonces, es un espacio normado, como el espacio euclidio con la norma euclidia, solo que la norma asociada es esta de acá. Bueno, en realidad este es un caso, el caso más sencillo de funciones Holder que uno pueda pedir, porque acaso lo estoy pidiendo que la función A sea acotada.
¿ok? En general, yo podría pedirle, por ejemplo, que fuera continua, que fuera de orden CK, es decir, que hasta su derivada de orden K sea continua, cosas por el estilo. Pero ese es el caso más sencillo, ¿ok? Entonces, esta es la topología más básica que podemos considerar para el espacio de los cociclos de las funciones A. Ahora, para el espacio de las medidas, existen varias topologías que uno puede considerar, pero la más clásica es la que se conoce como la topología débil estrella. Y básicamente lo que dice es que yo tengo una sucesión de medidas μn convergiendo a μ, si se satisface que este límite que ustedes ven ahí converge a cero. Para cualquier función sí, continua y acotada. Ustedes ponen cualquier función que satisfaga esas condiciones, necesariamente ese límite cuando n va para infinito tiene que ir para cero. ¿Ok? Con esa topología ya existen algunos resultados sobre esto de la continuidad de las funciones o de los exponentes del diápono. Este es uno de los resultados como más generales tal vez que tenemos, que es el resultado de semicontinuidad. Entonces, por aquello de que no recuerden, semicontinuidad se refiere, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen acá una función que hace algo como esto tal vez. Llega una función acá y aquí pega un salto y aquí sigue. Algo por el estilo. ¿Ok? Aquí en un punto x0. Entonces, esa función decimos que es semicontinua superiormente. ¿Por qué? Porque si yo me acerco por arriba, voy a tener continuidad. Pero si me acerco por aquí abajo, ya no voy a tener continuidad. Voy a pegar un salto hasta acá. ¿Ok? Entonces, uno de los primeros resultados, y creo que es un resultado de Boki, dice que no importa la dinámica que ustedes tengan. Por ahorita no nos preocupemos, un difiomorfismo cualquiera, una función, un deslocamiento. Siempre que la función, el cociclo sea continuo y acotado, y que la función sea de soporte compacto, entonces vamos a tener semicontinuidad superior para lambda más y semicontinuidad inferior para lambda menos. ¿Ok? Entonces eso siempre lo vamos a tener en estas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos los exponentes de Lyapunov van a coincidir y es cuando el exponente de Lyapunov es cero. Entonces imagínense, si ustedes tienen un exponente de Lyapunov que es cero, ustedes tienen que lambda más es igual a lambda menos. En ese caso tienen que semicontinuo superiormente por el lambda más, semicontinuo inferiormente por el lambda menos, entonces ya ahí tienen las dos continuidades. Entonces si el exponente de Lyapunov es cero, ya ahí tenemos continuidad. Entonces ese es el primer resultado de continuidad que tenemos acá. Sin embargo, las cosas no son tan bonitas ni tan fáciles. Entonces, este es como el caso más sencillo. Ya después, conforme vamos cambiando un poquito la situación, conforme vamos queriendo más regularidad, ya no quiero semicontinuidad, sino que quiero continuidad propiamente, ya necesito poner más hipótesis para obtener algún resultado. Y eso va a depender mucho de dónde estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en una base hiperbólica, si estamos trabajando en medidas de soporte compacto o no, todo eso va a cambiar los resultados con los que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mencionar 3 casos particulares muy rápidamente. El primer caso es cuando tenemos una base hiperbólica. Entonces, base hiperbólica, básicamente, déjenme les hago tal vez un grafiquito por acá. Ustedes tienen, imagínense la acción de una matriz 2×2 sobre el espacio R2. Decimos que una matriz es hiperbólica si, por ejemplo, tenemos un eje que contrae y tenemos otro eje que expande. ¿Ok? Entonces, en una dirección contraemos y en otra dirección expandemos. Entonces, básicamente, eso es una dinámica hiperbólica, que tenemos ese comportamiento como de un lado todo se está acercando a un punto, mientras que del otro lado todo se está yendo para infinito. Ahora, aquí les puse, por ejemplo, el ejemplo que vimos del cociclo del producto aleatorio de matrices. Entonces, ustedes me pueden decir, ok, ¿qué relación tiene tal vez esa dinámica hiperbólica que acaba de mencionar con este shift, ¿cierto? Ahora, lo que pasa es que este tipo de dinámicas hiperbólicas, muchas de ellas se pueden semiconjugar, o se relacionan de cierta forma, con lo que son los deslocamientos. ¿Ok?
Entonces, básicamente el deslocamiento tiene en el fondo un comportamiento hiperbólico. Y por eso es que lo consideramos como una de las primeras dinámicas a estudiar en este caso. Entonces, nada más para recordarles, tenemos el espacio de sucesiones, un deslocamiento hacia la izquierda, y el producto aleatorio de matrices como nuestro cociclo. ¿Ok? En ese contexto, pues hay varios resultados. Uno de los primeros fue un ejemplo de Kiefer que muestra que no hay continuidad en los exponentes de Lyapunov. ¿Por qué? Él crea esta medida que ven ustedes acá, este mu, con estas dos matrices, con este alfa 1 y con este alfa 2. ¿Qué es lo que pasa? Ese alfa 1, ven que de hecho es una matriz hiperbólica. Entonces vean que conforme vamos aplicando, por ejemplo, en el eje X, en este de acá, eso lo que va haciendo es cada vez contrayendo. Cada vez divido por 2, entonces me estoy acercando cada vez más a 0. Mientras que en el eje Y me estoy expandiendo, cada vez multiplico por 2. Entonces cada vez voy creciendo más. Entonces tengo ese comportamiento hiperbólico que básicamente lo que hace es contrayendo de un lado y expandiendo del otro. Mientras que esta otra matriz, es una matriz de rotación. Lo que va a hacer es cambiarme el orden de los ejes. El eje X lo va a poner como el eje Y y el eje Y lo va a cambiar por el eje X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo vengo en ese estira y encoge, por decirlo así, contrae de un lado, estira del otro, y en un momento aparece esa matriz alfa 2 y me cambia los ejes. Entonces, cambia el comportamiento total que estaba haciendo. Ahora lo que estaba antes expandiendo, ahora contrae, y lo que antes estaba contrayendo, ahora va a expander. Entonces, como que los comportamientos se cancelan. Entonces, siempre que yo tenga esta matriz ahí metida, los comportamientos de estos dos valores acá se van a cancelar. Y el exponente me va a dar 0. Entonces siempre voy a tener exponente 0 en esas medidas. Pero si yo convierto este P2 en 0, o sea, si yo lo quito y cancelo totalmente esta matriz, simplemente me voy a quedar con la acción hiperbólica de la matriz alfa 1. Y con ese comportamiento, el exponente de Lyapunov va a ser logaritmo de 2. Entonces, básicamente, este ejemplo lo que muestra es que tenemos un exponente positivo, que es el logaritmo de 2, que lo estoy aproximando por exponentes de Lyapunov por medidas que tienen exponentes de Lyapunov 0. ¿Okay? Entonces, ahí no tengo continuidad. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes prestan atención a estas dos matrices están lejos. O sea, en el espacio de norma que usamos en el espacio de matrices, esas dos matrices van a tener una distancia grande. Entonces, mi orientador, es Marcelo Viana, con uno de sus estudiantes de doctorado, se dieron cuenta de eso. Entonces dijeron, ok, ¿qué pasa si restringimos un poco eso? No vamos a dejar que las matrices esas se alejen mucho, que se mantengan cerca. Entonces definieron como una topología especial, que es esta de acá, que básicamente lo que me dice esta de acá es la topología débil estrella, que dos medidas están juntas si para cualquier función continua y acotada, perdón, una sucesión de medidas converge a otra si para toda función continua y acotada, a qué límite iba para 0, y le agregaron este pedazo de acá. Y es que los soportes de las medidas, es decir, esas matrices alfa que estaban ahí, van a estar cerca. ¿Okay? No vamos a dejar que se alejen mucho. Y con eso ellos lograron mostrar que en efecto, si ustedes fijan el cociclo, vean que aquí el cociclo y la dinámica están fijas, son el shift de Bernoulli o el deslocamiento, y el cociclo que es el producto aleatorio de matrices, en ese caso eso está fijo. Entonces, si variamos simplemente la medida, esas funciones van a ser continuas. Y de hecho, este resultado fue como el boom, y a partir de ahí empezaron a salir un montón de resultados, generalizaciones. Por ejemplo, vean que este está para dimensión 2. Después hubo una generalización de Ávila Esquin Viana, que lo generaliza para dimensión D. Bueno, ellos lo anunciaron, aún no, creo que no lo han publicado. Después está este otro resultado, que también es de otro alumno de Viana, de Bakes, Butler y Brown, que generalizan eso para ahora deslocamientos un poquito más generales, que son los que llamamos deslocamientos de tipo finito, y para cociclos generales, ya no necesariamente para el cociclo, perdón, del producto aleatorio de matrices,
sino para un tipo de ecociclos que admiten unas cosillas por ahí que se llaman holonomías. Entonces ellos lograron todavía generalizar un poquito más ese resultado y viene todavía otro resultado extra, que es de Viana y Toll, que ellos mostraron, ok, no simplemente en el contexto original del resultado de Boker-Viana, no simplemente tenemos continuidad, sino que tenemos holder continuidad. Entonces los exponentes de Lyapunov son holder continuos, bajo ciertas condiciones. O si no, son log holder continuos. ¿Ok? Pero entonces, como ustedes ven, ese resultado como que abrió las puertas a un montón de resultados más. Y nosotros lo que nos preguntamos es, ok, aquí estamos trabajando siempre en medidas de soporte compacto. ¿Qué pasa si cambiamos esa hipótesis? Si tiramos esa parte de compacidad. Ahora, esto no fue como un capricho de simplemente quitemos una hipótesis a ver qué pasa, sino que tiene un trasfondo, y es que recuerden que yo les dije que las dinámicas hiperbólicas están asociadas al shift de Bernoulli, tienen una especie de relación, se llama semiconjugación en dinámica. Hay otro tipo de, básicamente cualquier dimorfismo hiperbólico, ustedes lo pueden relacionar con el shift. Sin embargo, hay una cosa un poquito más general, que es cualquier dimorfismo de tipo C1 más alfa, yo lo puedo semiconjugar con un shift, sin embargo, donde ya las cosas no tienen compacidad, ¿okay? Ya no tenemos compacidad en el espacio, no tengo compacidad en el soporte de las medidas. Entonces, inspirados en eso, fue que decidimos quitar esa hipótesis. Y ahí nos llevamos una pequeña gran sorpresa. Y es que si quitamos esa hipótesis, la topología débil estrella, que era la usual para manejar en las medidas, ya con esa topología ni siquiera vamos a tener semicontinuidad. O sea, ya ni el resultado más básico que les dije al puro inicio es válido en este contexto. Entonces ahí lo que tuvimos que hacer es comenzar a buscar otro tipo de topologías que fueran válidas en este espacio, que nos fueran más fuertes y que nos permitieran sacar algún tipo de resultado. Y para eso empezamos con esto del espacio de Bar-System. La topología de Bar-System es algo que se utiliza mucho en ecuaciones en derivadas parciales, en los problemas de transporte óptimo. Sin embargo, se utiliza mucho también en medida porque es una topología un poquito más fuerte que la débil estrella. Básicamente, lo que me dice esa topología es que una sucesión de medidas convergen. Si convergen la topología débil estrella, o sea, la convergencia usual que teníamos antes, pero además sus primeros momentos, que son estos de acá, también convergen. SD es la distancia en el espacio en el que estamos trabajando. Entonces, además de la convergencia usual, agregamos esta convergencia extra de estas integrales acá. Y con eso es que nosotros logramos definir una topología, logramos obtener una topología más fuerte que nos permitió demostrar este primer resultado. Y es que las funciones ahora, lambda más y lambda menos, son semicontinuas, si, aunque quitemos la parte de compacidad. Entonces ya por lo menos tenemos el primer resultado por ahí en esa línea. Sin embargo, ya cuando queremos analizar la continuidad, básicamente topamos con pared. ¿Qué es lo que pasa? Aunque nosotros pongamos esas hipótesis de que los soportes estén cerca, de que las matrices estén cerca, cuando no tenemos control sobre el tamaño de las normas de las matrices, un error pequeño, o sea, una distancia pequeña entre dos matrices, se va a volver muy grande cuando comenzamos con este proceso de iteración, porque lo vamos a multiplicar por normas de matrices muy grandes. Entonces, no tenemos cómo controlar eso. Entonces, de hecho, esto es un problema abierto, que quedó abierto en mi tesis. Tenemos la conjetura de que no es posible obtener continuidad acá. Tenemos una serie de contraejemplos más o menos en esa línea, no exactamente el contraejemplo que nos muestre que no hay continuidad, pero esa es nuestra conjetura. Entonces, si alguien quiere trabajar en eso, si alguien quiere investigar un poquito más y tratar de resolver ese problema abierto, podemos hablar. Ahí les dejo esa idea por ahí. Y ya para terminar, otra cosa que trabajé también en mi tesis fue, ok, ya no tenemos base hiperbólica, no olvidémonos de ese comportamiento de estira y encoge. Tenemos una base un poquito más general, que es una base parcialmente hiperbólica. ¿Qué pasa por ahí? Entonces, una base parcialmente hiperbólica es esta definición fea que aparece ahí.
pero básicamente es una generalización de una dinámica hiperbólica. Entonces piensen ahora que tenemos 3 dimensiones, ¿ok? Tenemos estas 3 dimensiones por acá. En esta dirección, por ejemplo, contraigo. En esta dirección expando. Y en esta tal vez contraigo, pero contraigo más fuerte, ¿ok? O tengo por ejemplo, esto es un ejemplo de una dinámica parcialmente hiperbólica, porque lo que tengo es comportamientos casi como el hiperbólico, solo que algunos son más fuertes que los otros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esto sería el espacio estable, que es lo que más contrae, lo que contrae más fuerte. Este es el inestable, porque es el único que expande. Y este le llamamos el central, porque sí contrae, pero no contrae tanto como el otro. O inclusive este de acá podría tener algo, un comportamiento así, que ni fu ni fa, ni expande ni contrae. ¿Ok? Entonces básicamente eso es un comportamiento parcialmente hiperbólico. Y con esta base en realidad hay muchos trabajos analizando el espectro del diápano, por ejemplo, si los exponentes del diápano son positivos, si son cero, pero no analizando la continuidad. Entonces, esa fue una tarea también que nos dimos. Sin embargo, de nuevo, es un problema abierto, no logramos concluirlo. Lo que llegamos a mostrar es que si tenemos esta hipótesis de Feiber-Bonnet, que es como una especie de control sobre las normas de los cociclos, no puede pasar ese fenómeno de que un exponente positivo lo puedo aproximar por exponente cero. ¿Ok? Que es aquel, como lo que pasaba en el ejemplo de Kiefer. Entonces, eso no puede pasar. Sin embargo, la base, con solo ese cambio de que le agregamos esa tercera dimensión, con ese comportamiento un poquito diferente, hiperbólico, ya todas las herramientas que tenemos no funcionan para tratar de mostrar continuidad. Y ahí sí, es un problema totalmente abierto. No tenemos idea de cómo seguir adelante con ese. Entonces, si alguien quiere trabajar en eso, de nuevo, bienvenido, bienvenida. Todavía hay mucho material y mucho camino por recorrer en esto de los exponentes del diápano. Y básicamente era eso lo que quería contarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, tal vez entramos a una sesión de comentarios y o preguntas que tengan por ahí. No sé si alguien tiene una pregunta, comentario. No sé si quiere. Yo voy a preguntar algo, pero creo que ya fue un momento específico y después ya. Ya se te fue. No, sí lo tengo, pero creo que ya después, después de que los resultados que usted me dio, entonces tal vez no era tan buena pregunta. Es que lo que iba a preguntar era si la entropía se relacionaba o tiene alguna relación con los exponentes de, ya, bueno, pero... La entropía en realidad se relaciona más con las medidas. Entonces, porque digamos, esa es otra área también en la que yo trabajo más recientemente, que es el problema de buscar estados de equilibrio, que es buscar básicamente las medidas que justamente alcanzan esa entropía máxima. Pero si con los exponentes del diápano, Sí, no sé si hay alguna relación. sí, no, ahorita no recuerdo ninguna relación particular, sino, Es que está, ahorita. viendo, viendo la forma en que se definen, me acordé porque la forma es muy similar. Sí, el logaritmo y el 1 entre n. Sí, pero entonces pensé que tenían tal vez alguna relación que se pueda llegar a... Es que la definición es tan similar porque los dos en el fondo vienen a ser como el espectro de un cierto operador. Entonces, cuando vos definís la entropía, en el fondo es más o menos esa es la intuición, me estás buscando el espectro de un cierto operador por ahí. Por eso es que viene esa definición de la norma Sí, correcto. perdón, del logaritmo de la norma, perdón. Sí, entonces pensé que tal vez tenía una relación y también ella, por ahí hablamos de la continuidad, si tenía que ver también con la parte de fluctuaciones o que tiene que ver digamos, con la parte de probabilidad, pero, o sea, si había alguna relación en algún momento, pero no sé, ya eso. Es que digamos, la idea de la continuidad, además que todo, precisamente por eso, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si vos tienes un exponente positivo? O sea, si vos tienes un exponente positivo, quiere decir que tu dinámica ahí es caótica. Entonces, si vos cambias un poquito la medida de probabilidad La de esa, sensibilidad. exacto, entonces si es continuo, entonces, ok, esa probabilidad que tomaste que está cerca también va a generar una dinámica caótica. Entonces, en ese sentido, sí tienen esa relación. Sí, Ahí.
una Ajá. pregunta o un comentario, no sé. Adelante, Ro. Eh, perdón, no sé si me dieron la palabra, no oí. Sí, sí. Sí, sí. Eh, eh, yo, yo sé por algunas cosas que he leído que uno puede hacer ciclos ya continuos, digamos, donde, Ujú. en donde el sistema no es discreto, sino es continuo. ¿Cómo cambia esto? ¿Se pueden definir también sistemas de Lyapunov en esta cuestión, exponentes de Lyapunov en este lugar? ¿Y Sí, qué de tanto hecho sí. cambia? O sea, lo que cambia son las herramientas. O sea, la forma de abarcar el problema es totalmente diferente. Porque, por ejemplo, los resultados en teoría ergódica sí se relacionan mucho unos con otros. Por ejemplo, todos los teoremas ergódicos tienen su versión parte discreta, parte continua. Como decís vos, se puede definir el cociclo continuo también, ya trabajando con un poquito más de geometría diferencial. Pero, digamos, la principal herramienta que nosotros utilizamos para mostrar continuidad es algo que se conoce como el argumento de energía, que es algo de hecho tan particular que solo como los alumnos y la gente que trabaja con Viana lo conoce. O sea, es así súper, súper particular para estos casos. Tanto así que miren que nosotros cambiamos un poquito esas dos cositas que cambiamos de la compacidad y de la hiperbolicidad y ya el argumento se cayó, ya el argumento no se mantiene. Hay otra gente, por ejemplo, que trabaja eh, también en la parte discreta, ya no tanto con shift, con deslocamiento, sino con la parte de rotaciones, ¿cómo se llama eso? Rotaciones irracionales. Y ellos, sus herramientas son totalmente diferentes, son más probabilísticas, trabajan con una cosa que se llama el principio de la avalancha, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Ay, con estos teoremas de probabilidad, se me olvidó el nombre, el teorema de límite central y ese tipo de cosas. Ahora, los trabajos o la gente que yo conozco que trabaja con cociclos continuos, la verdad no conozco a nadie ahorita que esté trabajando propiamente en este problema, por ejemplo, de continuidad de los exponentes del diápano. Sé que trabajan, por ejemplo, en eso otro que le mencionaba Byron de existencia de estados de equilibrio que tienen que ver con la entropía, pero sí generan toda una teoría alrededor de los cociclos continuos. Hay un par de resultados de Viana que van por esa línea, que tratan de generalizar algún par de resultados, pero ninguno ha llegado todavía a la continuidad, pero sí se puede trabajar y si hay algún par de trabajos relacionados con eso. Sí, tal vez, de hecho, la pregunta iba un poquito justamente porque, como sabes, yo trabajo un poquito más con dinámica Ujú. topológica más general, entonces eh, los sistemas dinámicos se cambian por grupos más generales que no sean N o R eh, y pues la verdad es que nunca he encontrado algo acerca de exponentes de Lyapunov en esa dirección. Supongo que sobre todo porque al no tener una dirección hacia dónde agarrar límites, entonces no, 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 Exacto. no, tal vez no hay tanta esa noción, pero de pronto hay algo por ahí, aunque nunca lo he visto. Sí, o sea, ahorita me acuerdo de unos 2 o 3 trabajos de Ávila, Wilkinson y Viana, que ellos están trabajando como o sea, todavía no es definir qué es el exponente del diápano, sino como crear toda la teoría por debajo de los cociclos continuos para poder llegar a eso. Pero como te digo, generalmente se desvían, o sea, lo que ha llegado a relacionarse más con estados de equilibrio, no tanto con exponentes del diápano. O sea, no he visto formalmente, o sea, yo sé que el objetivo de ellos es como llegar a eso, pero aún no han definido nada así como formalmente. Y sí, son 3 monstruos, ¿verdad? Wilkinson es una profesora de Chicago que es así como ha ganado todos los premios existidos. Ávila es el que ganó la medalla Fields y Viana pues es el que creó esta teoría. Entonces, yo sé que ellos están intentando hacer eso, sé que se puede trabajar con ciclos continuos. Ahora, ya la parte de exponentes de Lyapunov, lo más cercano que hay es, por ejemplo, los exponentes de Lyapunov para flujos.
sin trabajar con el cociclo, sino trabajando con el flujo directamente. Por ejemplo, cuando tenés una ecuación diferencial, un sistema de ecuaciones diferenciales y trabajas con la matriz fundamental, se puede definir el coexponente de Lyapunov con la matriz fundamental. Cosas por el estilo, sí hay trabajos y eso es lo que usan más que todo en la parte de mate aplicada. Pero digamos, sí, la parte de cociclos continuos sí sé que se puede trabajar, pero para esa otra rama que te di. Gracias. Un gusto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, si no, agradecerle nuevamente por participar en el coloquio. Bueno, y a todos los que estuvieron presentes, muchos se fueron porque nos extendimos un poquito, pero Sí. bueno, ahí está grabado, pues alguien quiere volver a ver. Y por si quiere contactarla, bueno, ya le digo que si alguien quiere trabajar en ese problema abierto, que se ve un poco complicado, puede hacerlo. Entonces, De ahí, ánimo. Sí. cualquiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos por la invitación. No sé si Yo quiere- quisiera aprovechar también para agradecerte, Adriana, por tu tiempo, por ese espacio que nos compartiste. Muchas gracias también por el recorrido que hiciste. Yo creo que hiciste un esfuerzo bien bonito al tratar de dar una introducción a sistemas dinámicos y llegar hasta el tema de tu investigación, que yo realmente te agradezco un montón, porque muchas veces por los estudiantes que nos acompañan en este tipo de espacios, pues manifiestan dificultades en comprender todo lo que se les presenta, ¿no? Entonces, yo sí te agradezco por ese esfuerzo que hiciste y por tu tiempo y por aquí al coloquio. Bienvenida cuando quieras y como te dije al inicio, por supuesto también aquí en Colombia te esperamos cuando Muchísimas quieras venir. gracias. Listo, entonces con esto cerramos. Bueno, no sé si hay algo más, perdón. Sí, perdón, pues quería Gracias. aprovechar también para recordarles a los asistentes. Estamos haciendo una vez al mes. Nuestro próximo coloquio va a ser entonces la última semana del mes de noviembre, para que estén pendientes pues de nuestra página. Ahí estaremos publicando la información de la próxima sesión. Listo, ahora sí, entonces cerramos. Adri, muchas gracias bueno, a todos. Mucho gusto. Y entonces estamos viendo en los próximos eventos. Chao. Bueno, hasta luego.